buenas tardes, docente Rolando Rojas Ángeles. Quien le habla, el estudiante Rosalvina Yauri Panaqué de la carrera de Derecho. Y el día de hoy voy a responder a la pregunta si la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú en los aspectos político, económico y social. La reforma agraria fue un proceso de redistribución de tierras que se llevó a cabo en diversas naciones. Ha sido objeto de un debate constante en el ámbito de la historia económica y política. Esta reforma se fundamentó en dos suposiciones. En primer lugar, se creía que una distribución más equitativa de las tierras generaría efectos positivos. Y en segundo lugar, se asumió que los beneficios a largo plazo superarían los costos asociados a su implementación. Sin embargo, las propuestas productivas resultaron ser utópicas y carentes de un fundamento sólido, lo que ocasionó un considerable estancamiento en la productividad agraria. A partir de estos antecedentes, surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Ante esta incógnita, sostenemos que la reforma no resultó beneficiosa para el Perú, y los argumentos de ello los iremos desarrollando por aspectos, tanto en el aspecto político, económico y social. En el aspecto político, la reforma se llevó a cabo en un contexto de gobierno autoritario, donde se limitó la participación democrática. Carlos Iván de Gregory señala que la reforma agraria fue utilizada como una herramienta para consolidar el poder del régimen, debilitando la oposición política. Muy por el contrario, el haber pretendido empoderar a las masas y haberse mantenido el descontento de estas nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar. La razón es que el descontento venía del estancamiento de la agricultura y del empobrecimiento de las zonas rurales. También se vio afectada la derecha y la izquierda política. Esta reaccionó ante las expropiaciones, lo que ellos consideraron como un atentado contra su derecho a la propiedad, como también se sintieron afectados por la ley de sindicación campesina, ya que otorgaba derechos laborales a los campesinos y lo que además aumentaba las obligaciones patronales y potenciaba la organización y la conciencia política de estos. Todo esto derivó a la formación de organizaciones sólidas de campesinos unidos a partir de la izquierda, en especial al movimiento campesino revolucionario. En el aspecto económico, fue una serie de hechos no beneficiosos para el Perú. No se mejoró la productividad de la tierra, antes, por el contrario, se estancó la productividad y la tecnificación de la agricultura. La exposición de tierras sin la debida planificación propició el caos en el sector agrícola. Jorge González menciona que la reforma agraria se implementó sin un acompañamiento técnico adecuado, lo que culminó en la desorganización de la producción agrícola. Por otro lado, tenemos a Hernando de Soto, que refiere que la falta de incentivos y la ineficiencia en la gestión agraria resultaron en una disminución de la producción alimentaria. Además, tenemos que el Instituto Peruano de Investigaciones Económicas destacó que la exportación de la propiedad agrícola privada condujo a la informalización del sector agrícola. Esta situación se debió a la destrucción de grandes haciendas y a las dificultades enfrentadas por las cooperativas, lo que llevó a muchos trabajadores del campo a integrarse al sector informal, afectando así la formalización laboral en el país. Del Castillo también señala que los propios mecanismos puestos en práctica por el gobierno militar debilitaron las posibilidades de las empresas asociativas agrarias creadas durante la reforma para constituirse efectivamente en empresas sólidas y generadoras de riqueza. Entre 1969 y 1970, como parte de la reforma agraria impulsada por Velasco, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, equivalentes a aproximadamente 15.826 lotes. Esta medida generó una considerable deuda, dado que alrededor de 11 millones de hectáreas fueron asignadas a cooperativas y comunidades agrícolas. Sin embargo, se estima que se requirieron 30 años o toda una generación para regresar al nivel del PBI per cápita del año 1968. El ambiente de incertidumbre desmotivó a la inversión privada en el sector agrícola. Los antiguos propietarios y los potenciales inversores se negaban a invertir debido a la ausencia de seguridad jurídica. El mismo impacto negativo se dio en las inversiones extranjeras, ya que la reforma agraria generaba incertidumbre sobre la propiedad de las tierras y la inversión agrícola en el país. Finalmente, tenemos en el aspecto social. En el aspecto social, a pesar de la intención de reducir las desigualdades de esta reforma, producto de esta reforma, los resultados fueron limitados.
María Elena Morera sostiene que las reformas no lograron cambiar las estructuras de poder y propiedad que perpetuaban la desigualdad social en el campo. Socialmente, solo se benefició a una cúpula de directivos de las organizaciones campesinas y no se mejoró en nada la situación social en de estos. Las medidas tomadas generaron resistencia y protestas entre los sectores afectados. Fernando Tuesta Soldevilla destaca la falta de diálogo con los campesinos y la imposición de políticas que llevaron en un aumento de la tensión social. Se produjeron muchos abusos y una invasión de tierras por parte del Estado en ciertas regiones. El mayor impacto fue en la Sierra Peruana, ya que, como bien sabemos, la reforma agraria tenía como objetivo abordar desigualdades al expropiar tierras de grandes latifundistas y redistribuirlas entre campesinos. Sin embargo, la falta de una buena ejecución y la mala gestión por parte de los tecnócratas agrónomos, que en ese momento fueron designados por el Estado, causó muchos abusos y problemas por su falta de comprensión local, lo que produjo una disminución en la producción agrícola. Al mismo tiempo, se realizó la fragmentación de tierras y discriminación de estas. A esto se le incluye además los casos de expropiaciones injustas y la corrupción. Por esta misma razón, y otras como la carencia de servicios básicos, la de educación, atención médica y de infraestructura, se produjo un éxodo rural que lleva a la migración de pobladores de zonas rurales a áreas urbanas. A manera de conclusión, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, que la reforma agraria implementada en un contexto de autoritarismo no logró consolidar el apoyo del descontento popular que se originó en el estancamiento agrícola y el empobrecimiento rural y provocó una reacción tanto de la derecha como de la izquierda política, fortaleciendo la organización y conciencia de los campesinos. En segundo lugar, la expropiación de la propiedad agrícola privada en el Perú resultó en la informalización del sector agrícola y una considerable deuda, afectando negativamente la inversión tanto nacional como extranjera y retrasando el crecimiento económico del país durante la década. Finalmente, para terminar, la reforma agraria en el Perú, aunque pretendía empoderar a las masas y reducir a la desigualdad, resultó en un estancamiento económico, desorganización agrícola y un aumento de la tensión social, sin lograr cambios significativos en las estructuras de poder y propiedad. Por estos argumentos es de que la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país en el aspecto político, económico y social. Muchas gracias.